Bueno, hemos visto la primera y la segunda sesión. La primera sesión en realidad era un poquito argumentar o presentar la idea de que hemos sido creados para pensar. Si Dios cuando crea al ser humano no lo deja solito, sino le provee de una estructura, habíamos dicho, una estructura biológica, y es así que tenemos células, órganos, sistemas, pero parte de esto, de estas células son las células nerviosas, ¿sí? Tenemos un cerebro, tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿no? Están la- los nervios o las células nerviosas que van a poder percibir eh, calor, frío, ¿no? Y bueno, está otra estructura que es una estructura funcional, donde está alojada la mente, porque el cerebro por sí puede hacer conexiones, ¿no? Las células hacen conexiones y gracias a ello se trabaja lo que es la mente, ¿no? Ahí aparece la mente en esta estructura funcional. Pero habíamos planteado de que nosotros como cristianos no solamente nos quedamos en esa instancia, ¿no? Sino hay un siguiente nivel, una siguiente parte, si quieren, que es una estructura espiritual. Y es a través de esta, obviamente, el espíritu que podemos contactarnos o conectarnos con eh, el Dios Padre, ¿no? Entonces, el mensaje básico de este curso es que agarremos, analicemos las cosas que estamos viviendo en este tiempo, las estudiemos a profundidad, pero principalmente debemos ir a la presencia de Dios, ¿no? Eso es lo que el Salmo 27 nos dice. David estaba en un tiempo de guerra, en un tiempo de aflicción. Imagínense estar en el campo como en un campamento en realidad, donde la luz es muy escasa en la noche. En el día hay la luz del sol, pero en la noche prácticamente todo era oscuro. Entonces ellos hacían fogatas, ¿no? Para iluminar el espacio donde estaban. Pero es en este espacio y en esta situación de oscuridad que David empieza el Salmo 27 y dice, tú eres mi luz, ¿no? Jehová, tú eres mi luz. Justamente porque existía la gran necesidad de la luz, el gran valor de la luz, ¿no? Entonces David le dice al Señor, tú eres mi luz, y también le dice, tú eres mi salvación. ¿Por qué le dice, tú eres mi salvación? Porque el contexto en el que estaba viviendo el rey David era un contexto de guerra, ¿no? Era un contexto de guerra, por lo tanto, él sabía que en cualquier momento podía morir, en cualquier momento podía morir él, su pueblo, su gente, ¿no? Entonces él le dice, Señor, tú eres mi esperanza, ¿no? En ti confío. Todo puede pasar en un minuto, en una hora, al día siguiente, cualquier cosa puede pasar, pero él le dice, en este espacio de oscuridad, en ti deposito mi confianza, porque yo sé que tú eres mi luz. Y le dice, tú eres mi salvación, o sea, tú me vas a salvar, ¿no? Eso es lo que le dice, así empieza el Salmo 27. Luego llega el versículo 4 y le dice, pero hay una cosa que te he pedido, y es esta única cosa la que busco, le dice. Y le dice, es reposar o descansar todos los días en la casa de Dios. Y habíamos dicho que en ese tiempo no estaba construida la casa de Dios. Entonces, los estudiosos sugieren que David se estaba refiriendo a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, miren que el gran deseo del rey David, el gran anhelo del rey David era estar en la presencia de Dios. Y más adelante, versos más adelante, el Señor le dice que busque su rostro, o sea, que David tenía que buscar el rostro de Dios. Y David le dice, tú me has dicho que busque tu rostro. Y él le dice, yo voy a buscar tu rostro. Y obviamente es otra vez que se refiere a la presencia del Señor. Y aquí hay un dato bien interesante porque si ustedes buscan la palabra o si buscamos la palabra o el significado de la palabra rostro, rostro es equivalente a revelación.
Entonces, aquí hay una implicancia muy fundamental porque es Dios quien se puede revelar al ser humano, pero en intimidad. Y no sé si esta mañana o ayer hablaba con algunos amigos, hablaba acerca del tema de la hipocresía. Se dice que eh, eh, en tiempos antiguos, hipócrita tenía una connotación positiva, ¿no? Porque inclusive dice que los reyes o las personas pues, llamaban a sus hijos hipócritas, porque hipócrita quería decir buen actor, aquel que hace una buena actuación, ¿no? Aquel que se desenvuelve bien. Entonces, cuando alguien decía hipócrita, era una buena palabra en realidad, ¿no? Un buen calificativo. Pero si también vamos, digamos, a estudiar un poquito, vamos un poco más allá de la superficialidad, vamos a ver que hipocresía o ser hipócrita quiere decir cubrir el rostro, ¿no? Cubrir el rostro y por lo tanto asumes una nueva personalidad, un nuevo personaje. Pero lo interesante aquí es que cuando el ser humano, cuando el cristiano es hipócrita, lo que estamos haciendo nosotros es cubrir el rostro de Dios. Y estamos evitando que Dios se revele a la humanidad también, se revele a nuestra familia, se revele a nuestro contexto cercano, inmediato. Entonces, ahí la importancia de ser cristianos eh, verdaderos, ¿no? En santidad, porque la santidad en realidad es el acto y es la consumación de alcanzar la imagen de Dios, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a la figura del rostro, la imagen, ¿no? Y por eso es que habíamos dicho que en este Salmo 27, llegar en intimidad, llegar a ver el rostro de Dios es básicamente tener un Dios revelado para cada uno, ¿no? Bien, eso habíamos dicho en las anteriores dos sesiones, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, pero habíamos visto que tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, la mente está muy, muy, muy ligada a los sentimientos, ¿no? A las emociones también. Entonces, las emociones y los sentimientos tampoco son libres por sí mismos, sino también tienen mucho de la mente. Y el corazón, si bien el corazón era el centro, pero también cuando se referían al corazón, también se estaban refiriendo a la mente. Entonces, cuando dice, ama a Dios con toda tu mente, estamos diciendo que debemos razonar todas las cosas. La ciencia, la inteligencia debe llevarnos a descubrir un poco más a Dios, de conocer un poco más a Dios. Y puedo animarme a decir que es una de las puertas para entrar a la intimidad de Dios. Porque la fe por sí vasos en este momento y les digo, elijan, uno les va a dar la vida. Obviamente ustedes van a decir cuál es el vaso correcto, qué tiene, qué contiene cada vaso, ¿no? Entonces existe una búsqueda y eso es también lo que David decía, ¿no? Cuando quiero estar en tu presencia todos los días, hermosura. Y segundo dice, para inquirir el templo, eso quiere presencia, ¿no? Para buscar. La siguiente sesión de que las ideas tienen consecuencias, ¿no? Y bueno, habíamos un poquito, y habíamos dicho que prácticamente todos los días vivimos el Génesis 3 porque tenemos diferentes tentaciones, pero una idea, que es una representación mental, nos va a llevar a una toma de decisiones. Entonces, el pecado, como en aviación se dice que el accidente ocurre un día antes. Entonces, es algo parecido, ¿no? En nuestras vidas, el pecado es el efecto de los procesos que estamos viviendo, hemos empezado a vivir seguramente un día antes, una semana antes, un año antes, o tal vez cuando éramos más pequeños, jóvenes, ¿no? Entonces, es importante escudriñar nuestro corazón
pero es mucho mejor ir a la presencia de Dios. Y el Señor, en su presencia, Él nos revela quiénes somos nosotros, en qué estamos equivocados. Entonces, esto va a hacer que cada uno cambie y trate de hacer sentido. No tienes que tú estar obligando a la otra persona a que cambie. Si todos los seres humanos hiciéramos esa búsqueda, no tendríamos necesidad de estar yendo donde uno y donde otro, ¿no? Y queriendo forzar a que cambie. Entonces, ¿cómo vamos haciendo nuestras ideas? Nos van a llevar a hacer tomas de decisiones y muchas veces caemos en pecado. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Pecar quiere decir fallar, ¿sí? Les hemos pasado un documento y esto quiere decir, obviamente, fallar, equivocarse, no lograr el objetivo, ¿no? Salirse del camino, desviar las ideas y los procesos de la mente también son importantes. Destinando nuestros tiempos, a qué le estamos dando más prioridad. Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos y a través inclusive de la razón, o sea, de pensar, de elaborar ideas y de sacar conclusiones, es importante que tomes las mejores decisiones. Pero estas mejores decisiones deben beneficiar, obviamente, deben ir en favor de Dios, deben ir en favor de tu vida, deben ir en favor de tu familia. Entonces, eso por lo menos es lo que a mí me ha ayudado por muchos años en determinar qué es más importante que qué, ¿no? A veces somos orgullosos y por lo tanto estamos en una disputa con la pareja. Ok, pero ¿qué es lo que Cristo te diría que hagas? ¿No? ¿Qué es más importante? ¿Que tú salgas bien? Ya, ¿no? ¿Que tú quedes bien delante de tu hijo o que realmente tu hijo sea fortalecido a través de tu fe y a través de tu humildad? Entonces, hoy vamos a entrar a la tercera sesión que se denomina Se me encendió el foco. ¿Por qué le he puesto este título? Porque desde la teoría de las neurociencias del cerebro, se dice que el cerebro forma circuitos, ¿sí? O se llaman huellas neurales. Entonces, más o menos tenemos estos dedos, yo tengo estos 10 dedos, y cada vez que se conecten los 5 dedos con los otros 5 dedos, se enciende el foco. Ahora, ¿qué sucede cuando estos 5 focos de arriba, perdón, estos 5 dedos de arriba con los 5 dedos de abajo no se conectan y quedan así? No se enciende el foco. Pero el Señor nos ha creado para que el foco siempre se encienda. Entonces, ¿cuál es el problema? Les voy a dar un ejemplo y espero que puedan entenderme y obviamente pueden preguntar, por favor. Pensemos en una situación en la casa, ¿no? Estamos a punto de salir de casa en la mañana, 7, 6 de la mañana, tenemos la llave de la casa, del auto y estamos a punto de salir y tú visualizas que tu llave está en la mesa y la puerta está más adelante, estás a punto de tomar la llave y resulta que tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu hija te habla. Entonces tú volteas, prestas atención a lo que te están diciendo, terminas de estar en esa situación, te das la vuelta y te sales directo a la puerta. Abres la puerta, sales, quieres subir a tu auto y te das cuenta que no tienes la llave. Entonces, el primer circuito, la primera escena, si quieres, donde se enciende el foquito, es cuando tu cerebro te dice o le dice al cuerpo, hey, tenemos que ir a agarrar la llave, tenemos que conectarnos. Pero tú te desenfocas, vamos a decir, o cambias tu atención, empezaste a mirar a la persona que te estaba hablando, prestas atención, entras en el diálogo, terminas, pero avanzas directo porque tenías un objetivo que era salir afuera, entrar en tu coche. Entonces se crean dos realidades, vamos a decir así, o dos actividades paralelas. Una que era tomar la llave, que era la actividad número uno, y la actividad número dos era salir afuera. Pero como la actividad final
vamos a decir así, un poquito más grande o es más prioritaria que la anterior, entonces tu cerebro asume que tú, o bien que ya tomaste la llave, por eso es que a veces crees que has tomado la llave o no, o lo que el cerebro hace es desligar esa conexión. Digamos, si hay los 5 dedos conectados, elimina esta conexión y solo trabaja en estas cuatro, en los 4 dedos. A ver, para que ustedes puedan verlo, este de acá se elimina y ya no se va a conectar. Este que tenía que estar conectado se elimina, por lo tanto solo trabajan estas otras. Entonces, el cerebro hace que se encienda el circuito y tú sigues tu vida. Pero cuando llegas al auto, al automóvil, quieres entrar a abrir la puerta y te das cuenta que no tienes la llave. Entonces retorna. Entonces, espero que me hayan entendido. Básicamente, nuestro cerebro trabaja de esa manera, haciendo conexiones y estas conexiones hacen o van a hacer que tú puedas o que tus foquitos puedan encenderse o que la luz venga a ti. Bueno, el objetivo le he puesto reflexionar acerca de la verdad de las cosas. En el TOT le he puesto porque es the truth of things, ¿no? Así como hay el Internet de las cosas, esta sería la verdad de las cosas. Existe una verdad de todas las cosas. Pero si tú no estás alineado a la verdad, los focos que se enciendan no van a ser focos de la verdad, sino van a ser focos de la mentira o bien van a ser focos de medias verdad. Y por lo tanto nosotros vivimos nuestras vidas como creemos que es la verdad de una cosa o de una situación, ¿no? Entonces hay autores que te dicen estás viviendo una mentira y hay autores que te dicen estás viviendo una ilusión. Bien, vamos a abordar estos temitas, vamos a comparar los salvadores versus el Salvador, vamos a ver quién es Jesús realmente, qué es el Evangelio, qué es el Espíritu y finalmente vamos a terminar con una comparación muy rápida de la paz versus la paz. Es la paz, si quieren, la paz humana, que sería un foco encendido, y la otra es la paz de Dios, que sería otro foco, ¿no? Entonces, bueno, a eso quiero llegar. A ver, vamos a hacer una actividad. A ver, ¿quiénes estamos acá? Ya está Dorcas, Claudia, Sara y por favor, anímense a participar. Les voy a convocar. Perdón, mi hermano Frank, ya cambié mi nombre. Es que ahora no me deja hacer algunas funciones como encender Ok, la ok. cámara. Bien, bien. Ok, Carolina, ya te reconocí. Gracias. Bien, entonces dice, bueno, vamos a hacer como una actividad pequeñita. Dice, dime 3 palabras que vengan a tu mente cuando escuches la palabra que el maestro menciona. Cuando yo les digo una palabra, necesito que solo me digan 3 palabras. No, no necesitan explicarme nada. ¿Ok? Dorcas, ¿estás ahí? ¿Te puedo hacer, podemos empezar contigo? Sí, mi hermano, pero no voy a estar un poquito ausente, tengo a mi niña enferma. Ahorita, Oye, ya, pero ok, sí, no, no, dale, dale. No, ya, ahorita sí, sin cámara, sin cámara. me intriga Ya. tu ejercicio. Bien, esta es una actividad que he hecho en la universidad cuando enseñaba, ¿no? Bueno, y era justamente para enseñar las conexiones del cerebro. Ya, te voy a decir, Dorcas, yo sé que tú hablas inglés también, pero te voy a decir una palabra y tú me dices 3. No necesitas explicarme, solo tienes que darme 3 palabras. A ver, te voy a decir el Club Deportivo Bolívar. ¿Qué te viene a la mente cuando yo te digo Club Deportivo Bolívar? Celeste y blanco. Ya, celeste y blanco. Ya, ¿otra? ¿Otra palabra? Sí, otra. Ah, perdón, echas el día, he visto, perdón, no he visto que estaba mi nombre. La reunión de anoche. HS, ya, bien. Otra ¿Qué te palabra, viene a la fútbol. mente? ¿Qué tipo de sentimientos, emociones, palabras vienen a tu No, mente? ninguna emoción. Es una palabra relacionada con fútbol. Emoción, desprecio, quizás. Odio el fútbol. Soy Ya, mala ok. para Viste, es una palabra de rechazo, ok. Ya. Tu primera ha sido colores. Has identificado celeste y blanco, que son los colores que, digamos, representan, simbolizan al equipo. 2, ahora has sentido un poco de rechazo. Está bien, rechazo. Tercero, ¿qué más? Eh, mm, enemigo de mi esposo, quizás. El fútbol es enemigo de tu No, esposo. no, no, el Club Bolívar. Ah, ya, ya, perfecto. Es el equipo contrincante, ¿no?
Ok, Sí. bien. Entonces, el equipo despreciado, ¿no? Enemigo de tus hijos. Bien, perfecto. Bien, bueno, entonces, miren, con esto estamos viendo que las células nerviosas de Dorcas acaban de conectarse. Y esta conexión genera ideas, ideas con connotación positiva, con connotación negativa. Y bueno, algunos teóricos de las neurociencias dicen esto refleja un poco la historia del ser humano, ¿no? Porque tiene una carga afectiva, tiene una carga histórica, ¿no? No son palabras vacías, ¿no? Porque si le pediríamos a Dorcas que nos explique, ella nos explicaría cada palabra que ya mencionó. Ahora te digo otra palabra, Dorcas, ahora en inglés, ¿ok? En Ok. inglés. Una que es sencillita, a ver, para muchos y después más difícil. Eh, red, color Red, red. red. Ah, Ahora, tú dime tres palabras. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Con qué lo asocias? ¿Qué te genera? ¿Qué ideas te generan? lo primero que ha venido a mi mente ha sido sangre, ¿no? Perdón, sangre, ¿ya? Sí, ¿Ok? porque, Dos. y No, no me digamos, expliques, no me expliques. Solo y, dime nomás. y un segundo más tarde de Cristo, ¿no? Así, o medio segundo más tarde. Ya, ya, Em, ok. Pero co- ya va uno, va uno. Red, hay una película que me gustó que se llama Red, pero significa Retired and Extremely Dangerous. Son Bien, miembros de bien. la CIA que están retirados y son muy peligrosos, así que me pareció una Ok, asociación de palabras divertida. interesante, Y, bien. Y y tercero, peligro, peligro, ok, muy bien. sí. Advertencia, peligro, bien, buenísimo. Miren, yo lo que estoy haciendo es estimular, o sea, estoy mandando estímulos para que Dorcas o su cerebro vaya procesando la información y sus neuronas empiecen a moverse y se conecten. Entonces hay un trabajo químico, físico, biológico interno, pero termina en una expresión, ¿sí? Termina en algo, en un comportamiento, en una conducta, en algo observable o en nuestro caso algo que se puede oír. Muy bien, ahora te digo otra palabra un poco más compleja, que muchos hasta aquí llegan, digamos, ¿no? Pero obviamente yo sé que tú vas a pasar. Bien, la siguiente palabra es aware, aware. AWARE. Sí, correcto, aware. ¿Qué te viene a Sí. la mente? Inmediatamente la traducción, ¿no? Tomar conciencia de algo. Ya, muy bien. Em, ha venido a mi mente una imagen de una persona como teniendo una revelación o dándose cuenta de algo, ¿no? Así como la acción. Pero es porque estaba en inglés, creo, ¿no? Entonces está ¿Mm? como la acción ahí. Em, y causas, mm, Bien, las dos o tres causas casi al mismo tiempo, ¿no? Cáncer de mama, peligro de los niños, así, como más o menos escoja una causa bien, acerca de la bien. cual estar. Buenísimo. Ahora te doy otra bien acá. Pasaste hasta ahí. Ujú. Te doy otra. Charlie Papa. Charlie Ah, Papa. qué ¿Qué? A ver, divertido. Sí, la ese te digo. primera cosa que ha venido a mi mente ha sido una imagen de una papa y un dibujito de un hombre con bigotes y esas chaquetas cafés de aviador con su cuello de cuero de oveja, de lana de oveja. Y luego Ya. inmediatamente CP, ¿no? Eh, y un recuerdo de un trabajo en el que trabajé un año, que era en el aeropuerto. O sea, Bien, claro, entonces, ha sido el desk, el escritorio donde trabajé en el aeropuerto. bien, buenísimo. Bien, miren, entonces, obviamente Dorcas está familiarizada con estas palabras y por eso es que eh, las conexiones que hace su cerebro, algunas son más robustas, vamos a decir, o las conexiones, hay más conexiones en algunos estímulos que en otros, ¿no? Entonces, obviamente hay un flujo de influencias para esto. Uno de ellos es eh, el conocimiento previo, por ejemplo, prior knowledge, las experiencias previas también, porque si Dorcas tal vez nunca hubiera estado en el aeropuerto, por ahí no hubiera
entendido que es un Charlie Papa, que es muy propio de la aviación, ¿no? Charlie Papa prácticamente quiere decir CP, que es la parte de la matrícula, las matrículas bolivianas, ¿no? Bien, bien, ahora voy a ir con otra persona. Has pasado todas las pruebas, doctor. Felicidades. 10 de 10. No, no. Carolina, Carolina, ¿será que te animas a participar? Claro que sí, mi hermano. Bien, ahora vamos a ir contigo en el siguiente nivel, directamente. Te voy a decir esta palabrita, pero yo sé que tú también eres del área de idiomas. A ver, PAX, PAX, ¿qué te viene a la mente cuando te digo PAX? Perdóname, ¿tax o task? PAX, P-A-X, PAX, o PAX si quieres, ¿no? Pero es P-A-X. Ok, ok. Mm, no, no me acuerdo de esa palabra en inglés. No, olvidada total. Tax. Bien, bien. Dos viene a la mente Discúlpame, cuando escuchas PAX. me la repites, mi hermano, es que se escucha entrecortado, discúlpame. Ok, perdón, perdón, bien. A ver, lo ¿Me voy a dijiste la escribir acá segunda? en la primera, pero le estaba preguntando ahora a Dorcas. ¿Qué te viene a la mente, Ah, Dorcas, a perdóname. ti? Perdón. Esta es la palabra PAX. PAX viene de así, la Pax Romana. Exacto, bien. Es la Pax Romana en realidad. Pero miren, aquí entramos ya en un fenómeno interesante. No se le encendió el foquito, ¿no? Teóricamente, esa es la conclusión a la que se llega. Las células nerviosas de Carolina quisieron conectarse, pero no la memoria, no podía, el almacén de la memoria no podía sacar acá en esta situación, en esta escena, ¿sí? Obviamente no es algo malo porque todos desconocemos muchas cosas, pero ¿a qué quiero llegar con este ejercicio? Uno, que muchas veces no se nos enciende el foquito, pero cuando Dios nos ha creado para que siempre se encienda el foco. Entonces, ¿qué sucede? Ahí caen los equívocos. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que va a tratar de hacer es buscar la respuesta. Y es por eso que Carito, Carolina decía, a ver, estaba pensando, pensando, ¿y qué es, qué es, qué es? Y a ver, y es. Y muchas veces el ser humano lo que hace es sacar una respuesta, ¿no? Entonces, por ahí lo más cercano alguien podría decir es un paquete, no es un pack. Alguien podría decir es la paz, ¿no? Y empieza a asociar lo que hizo Carolina, por ejemplo, es un ejemplo bien interesante porque ella, claro, no, la conexión por ahí no está muy bien del audio y todo, pero ella asoció con la palabra tax. ¿Y qué es tax, Carolina, para ti? Tax o taxes, Mi hermano Frank, tax, los impuestos. Es que yo ¿ya? te entendí, son cosas diferentes. Entendí Sí, tax, sí, que es correcto, tarea, correcto. Y task, y tareas, tax, bien, y de, bien, de paquetes. sí, correcto, bien. Interesante e importante para mí porque el cerebro trata de buscar una Franz, inteligencia, es la se corta tu audio. Hemos escuchado, Ok, el cerebro trata de buscar y ok, perdón, ¿ahora me escuchan? No, tal sí, vez es mi te internet. estamos escuchando bien y de repente se corta el audio, Se ¿no? corta, ya, perdón, tal vez Escuchamos, es el mi cerebro trata de buscar y ahí se cortó. se corta. Ok, bien, lo que hace el cerebro, queridos hermanos, es buscar una respuesta, pero el cerebro va a buscar respuestas conoces, es oscuridad. Por eso es importante conocer a Jesucristo de la mejor manera o de la manera más profunda que se pueda. ¿Ok? Entonces, este ha sido para mí un ejemplo muy interesante, muy enriquecedor, me parece,
células empezaron a tratar de dar respuesta a esta situación y ella salió con taxes, que son los impuestos, y salió con tasks, pero son asociaciones que el cerebro estaba haciendo, pero en realidad es que la biología y la funcionalidad de Carolina estaban tratando de dar una respuesta a una determinada situación. Pero podemos ver que Carolina, por más de que ha intentado, por diferentes razones, no pudo llegar a la respuesta, que es obviamente este es un ejercicio bien sencillo. Bien, ¿me están escuchando? Parece que, no sé si es mi conexión o la de ustedes, de repente han salido como 2 o 3 personas. Bien, entonces, Se te escuchan recortado, mi hermano. ay, perdón, Yo perdón, también he tenido bastante interferencia. Yo pensé que ya, era yo, pero cuando escuché a las ganadoras me di cuenta que sí. sí, tal vez soy yo, mil disculpas. Bien, entonces, pero bueno, me ha servido espero que sirva este ejemplo para que podamos entender que nuestro cerebro ha sido creado para hacer conexiones. Y muchas veces esta estructura funcional que se ampara en una estructura biológica depende de todo un contexto, depende de tu historia personal, depende de tu historia familiar, depende de tu historia laboral. Entonces, ¿por qué? Porque tu cerebro va a tratar de dar respuesta a las cosas. Y obviamente hay diferentes tipos de inteligencia, hay la inteligencia tripartita de Stenberg, perdón, hay las inteligencias múltiples de Garner, ¿no? Entonces, obviamente han tratado de ir teorizando, pero la gran verdad es que Dios nos ha dado una estructura biológica que tenga el potencial de dar respuesta a la vida, a las situaciones adversas y a las situaciones buenas. Pero, queridos hermanos, muchas veces las buenas intenciones no son suficientes. Entonces, por eso es que nosotros, ustedes, como líderes, debemos prepararnos, debemos rodearnos de gente que nos ayude a crecer. Debemos crecer juntos como comunidad, como hijos de Dios. Debemos crecer juntos como cuerpo. Por eso es que el Señor ha provisto de familias para los más pequeños, para que los cuidemos, para que los eduquemos, entrenemos, protejamos, ¿no? Y vayamos haciendo este trabajo intergeneracional. Bien, entonces, bueno, con eso simplemente he querido demostrar que tú como ser humano vas a tratar de dar siempre respuesta a las situaciones que están presentes en nuestro tiempo, presentes en el tiempo para cada uno. Y los cristianos del primer siglo no han vivido como nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor les ha puesto una situación o varias situaciones y un contexto diferente. Y nosotros estamos en otro. Entonces, por eso es que cada ser humano en cada determinado tiempo tiene que desarrollar la capacidad de dar respuesta a su sociedad. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿hasta acá alguien tiene algún comentario, alguna preguntita? Dorcas, Carolina. Yo sé, Carolina, discúlpame, yo sé que ha estado mal la conexión, pero me ha servido bastante el ejemplo de las dos. Bien. Sí, mi hermano Frank, gracias. Pero sí, debo reconocer que esa es una de Dale, dale. mis debilidades porque fíjate que, bueno, yo soy maestra de inglés y, bueno, al inicio ya ahorita uno avanza mucho más, pero a mí me costaba mucho acceder a ese léxico en mi cabeza. Entonces yo empezaba, yo sé la palabra, y daba vueltas, pero como que en mi cerebro, lo que tú dices, uno no puede acceder a esa información y después que la pensaba, yo, claro, es esta palabra, pero me demoro. Claro, Entonces mi parte oral en inglés se demoró mucho, porque claro, esas conexiones no. Y después que escuché a Dorcas Pax Romana y yo, ay, pues claro, Pax Romana. Pero fue muy claro, es que interesante. Pax Romana es más, inclusive mira lo que Dorcas dijo, Pax Romana es más fácil de asociar que simplemente la palabra Pax. Y otro ejemplo les voy a dar, por ejemplo, de cómo esto
inclusive puede causar accidentes. En la aviación, por ejemplo, solo por este hecho de comunicación ha provocado generar o plantear normas. Antes en la aviación se decía first, second, third, fourth, primero, segundo, tercero y cuarto, primera calle, segunda calle, tercera calle, cuarta calle. En 1977 hubo un accidente en el que dos aviones se estrellaron, dos Boeing 747 se estrellaron de frente en un aeropuerto en España, en el aeropuerto de Gran Canaria, Tenerife. Pero después de ese accidente, la aviación cambió completamente. Y ya a partir de ese momento que ya no se dice first, second, third, fourth, ya no se puede decir porque son palabras tan cercanas en la fonética, en la pronunciación, que en una situación como la nuestra de comunicación en aquel entonces radiotelefónica era mucho más compleja. Y a partir de ese momento es que se dice Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Y esto es internacional en todo el mundo. Alfa A, Bravo B, Charlie C, Delta D. Y los números, el 4 es Flower y el 9 es Niner. No se dice Nine, se dice Niner, ¿no? Entonces son más fáciles de identificar. Entonces, miren cómo este ejercicio que hemos hecho en 1977 inclusive provocó un accidente que costó la vida de muchas personas. Ahora miren, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida comunitaria, también puede pasar algo parecido. ¿Por qué? Porque nosotros somos líderes, estamos guiando gente, estamos guiando a nuestros hijos. Y es por eso que es importantísimo preguntar para no quedarse con las dudas. Es importantísimo ir a la palabra, verificar, ¿no? Es importante tener líderes alrededor para conversar y preguntar con ellos y pedir dirección a Dios, al Señor, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, eso era algo que estaba en mi corazón, porque yo sé que estos tiempos demandan que muchos líderes salgan a la palestra y hagamos una cosa y otra cosa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que muchas batallas no son de un día, ¿no? Son de largo plazo. Y también necesitamos estrategia, ¿no? Porque si no la gente se cansa, la gente no asiste. Y bueno, bien, ahora vamos a recordar la sesión anterior, habíamos tocado estos dos versos, segunda de Timoteo 1 del 3 al 18. Buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Claudia y Sara, bienvenidas otra vez. Y dice este pasaje, no me avergüenzo, el contexto es ese, ¿no? Y dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y cordura, de dominio propio. Pero luego Pablo también, o más adelante en segunda de Corintios, dice, no toleraremos otro Jesús, no toleraremos otro espíritu, no debemos tolerar otro evangelio. ¿Se acuerdan? Miren, el ejemplo que hemos tocado, la Pax Romana, justo vamos a llegar a eso. La Pax Romana o la paz de este tiempo, la paz global, es un foco. Y la paz de Dios es otro foco. La paz de Dios es el evangelio. La paz de Dios se ampara en su espíritu. Pero hoy en día nos quieren ofrecer otro tipo de paz. ¿Ok? Entonces nosotros debemos estar alertas a esto y obviamente hay que ir avanzando porque no podemos quedarnos y así aceptar y aceptar y aceptar, ¿no? Pablo decía, no toleren. Si viven eso es porque ustedes están tolerando. Y él dice, nosotros les hemos predicado el verdadero evangelio, les hemos presentado al verdadero Jesucristo, al verdadero Espíritu. ¿Y por qué ustedes ahora están aceptando otros espíritus, otros evangelios, ¿no? Y otros Cristos? Bien, entonces volvemos al primer subtema que sería el Salvador versus el Salvador. Habíamos visto la anterior sesión cómo a través de la historia el ser humano va haciendo representaciones, creando imaginarios, pero también va incorporando en su corazón, en su mente, concepciones y también hasta definiciones de lo que es un Salvador.
¿no? Y autoridades lo expresan así. El pueblo nos va a salvar, dice, no Dios. El socialismo es un horizonte soñado, pero ahora es real, dice, ¿no? Miren cómo Hitler era admirado y era también entendido como un salvador. Ahora, nosotros los cristianos tenemos a Cristo, Jesucristo, pero también a veces hay estas, algunos le llaman antidiseños o misunderstandings también, ¿no? O sea, comprensiones equívocas de lo que realmente es Cristo, ¿no? Entonces, no es solamente un maestro, ¿no? O no ha sido solamente el gran maestro. Cristo es la vida, la verdad, ¿no ve? El camino. Y por eso un modelo de educación tranquilamente puede ser la escuela de la verdad, digamos que esa es la tesis que planteaba, pero no vamos a poder llegar a eso. Tranquilamente podemos plantear la escuela de la verdad, la escuela de la luz, la escuela del camino, ¿no? Han planteado la escuela para la eternidad, ¿no? Educación para la eternidad, ¿no? Entonces, son modelos bíblicos, obviamente. Bien, entonces tenemos que ver quién es Jesús. Y obviamente acá está la mala comprensión, vamos a decir, o la mala concepción de Jesús como el gran maestro. Ha sido un gran maestro, obviamente que sí, pero no debemos quedarnos con esa concepción, ¿no? Así como mucha gente dice, no, 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 el cristiano no tiene que pensar. ¿Por qué? Porque al pensar le genera la duda, pero las respuestas están en Cristo. Él dice, yo soy la respuesta, yo soy la verdad. Y si Él es la verdad, si Él es la respuesta, ¿por qué nosotros pareciera que no la conocemos? Bien, bueno, esta es otra figura que se ha formado de Jesús, el que sufrió una tragedia, ¿no? El Cristo trágico, el que muere, el que pasa por la vía crucis y llega. Hay un autor que dice, llega al Viernes Santo, pero nunca llega al domingo de resurrección, ¿no? También este es otro fenómeno que como el que se le conoce como un hombre común y corriente. Hay gente que dice Cristo no ha sido, o Jesús no ha sido, o no es Dios, ¿no? Ha sido un hombre como cualquiera de nosotros, ha sido un rabí, un maestro, ha sido un profeta, pero no Dios, ¿no? Y hay otra concepción que dice, o que entienden algunos, que Cristo es un libertador social, es un libertador político, ¿no? Obviamente los cristianos tenemos que tener una implicancia en la sociedad, en la política, porque hacer política es hacer administración pública. Y todos los días vivimos la administración pública nosotros. Inclusive aquí en la calle, en mi barrio, yo no puedo quedarme en mi casa como cristiano solo leyendo la Biblia. Tengo que salir y si hay un tema que hay que discutir como vecinos, o sea, dialogar, tengo que salir y puedo aportar ideas, ¿no? Desde mi persona, pero mi persona tiene que estar centrada en Cristo, en la Biblia, ¿no? Y bueno, inclusive se han propuesto, ¿no? La teología de la liberación, muy bueno, me ha parecido muy interesante, por italiano, que ha escrito por el presidente de Venezuela, el expresidente de Venezuela, y él plantea y dice que es la venganza de los jesuitas, ¿no? O sea, es nada más. Y este historiador italiano dice, ¿cómo se llamaba este presidente de Venezuela? El que ya falleció. Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Él ha sido formado por los jesuitas, pero dentro de la siempre los cristianos evangélicos, los protestantes. Y él dice algo muy interesante porque a nosotros ha surgido gracias a nosotros ha surgido la ilustración, gracias a nosotros ha habido el boom científico, ¿no? Entonces, este historiador dice que la concepción de Chávez era que había un enemigo de siempre y eso él la tenía clara, ¿no? Y nosotros estamos ahí, digamos, ¿no? Como los enemigos de siempre. Bien, pero ¿qué es lo que deberíamos entender de Jesucristo? Bueno, John Stott, obviamente voy a referir otra vez a él en el libro El Incomparable, Cristo el Incomparable.
estas tres, o el primer capítulo, perdón, que escribe se basa en estas tres líneas. Número uno, Cristo es el centro de atención de las escrituras. Todas las escrituras nos hablan de Cristo. Entonces, ¿quieres conocer a Cristo? ¿Queremos dar a conocer a Cristo, a Jesús? Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Obviamente podemos tener una relación de la palabra. Y tenemos que enseñar a tener intimidad. A nosotros no nos han enseñado a tener intimidad con Dios, pero nosotros, ya que hemos aprendido algo de esto, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces, Cristo, Jesús es el centro de atención de todas las escrituras. Jesús es el centro de la historia, dice John Stott. Por eso hay un antes de y un después de. No, que obviamente está bastante cuestionado y ya están propuesto cambiar eso. Y también dice John Stott, Él es el corazón de, yo diría, de las misiones. Todas las misiones que se han hecho en el mundo, Cristo ha sido el corazón y es el corazón hasta el día de hoy. Entonces, bueno, en otro libro, no recuerdo en cuál, decía que estas misiones son las que han cambiado la historia de la humanidad, ¿no? Las misiones son lo que han cambiado la historia de la humanidad. Entonces, imagínense, es un estudio bastante amplio, ¿no? O sea, tenemos los cristianos harto por investigar. Obviamente no lo vamos a poder hacer, pero seguramente cada quien entenderá y recibirá el llamado de Dios para hacer algo específico y avanzar en ello. Como Dorcas en algún momento decía que ella estaba un poquito, no sé si era admirada, pero que podía ver que diferentes personas, diferentes hermanos, diferentes ministerios estaban haciendo diferentes cosas, pero que al final pareciera que era como parte de todo un integrado, de un todo, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo y ese es el Espíritu Santo también. Y bueno, esto saca John Stott también del Apocalipsis y dice Jesús también es entendido como el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el cordero y el león, ¿no? Manso y humilde, pero también este león que ruge, el ladrón que viene en la noche sorpresivamente. ¿Por qué? Porque cuidado, bajo cautela, que seas un vigía, nos pide que seamos vigías, estemos atentos, ¿no? Jesús es el rey de reyes, sería el presidente de presidentes, ¿no? El rey de reyes, el señor de señores. ¿Y qué quiere decir señor de señores? Son cosas interesantes también que he estado investigando. Señor de señores puede hacer referencia como al jefe de jefes. ¿Ustedes tienen sus jefes? ¿Sus hijos tienen sus jefes? ¿Cómo, no voy a decir miedo, ¿no? Pero cuánto respeto le tenemos a nuestros jefes? ¿Cuánto respeto les tenemos a nuestros padres? Él es el padre de padres, Él es el jefe de jefes, Él es el dueño de dueños. Si tú tienes una empresa, si tú tienes una actividad que haces por ti mismo, eres hombre libre, porque no tienes un dueño, ¿verdad? No tienes un jefe al que estás sirviendo. Pero seguramente tú tienes gente que está debajo de ti. Tú eres, vamos a decirlo así, el dueño de tu tiempo. Pero no debemos olvidarnos que Él es el dueño de dueños, el jefe de jefes, ¿no? Y no es el jefe que canta Shakira, ¿no? Es otro jefe. Bien, el rey de reyes, el señor de señores. También se hace la referencia a Cristo como el juez divino, como el gran intercesor, aquel que está intercediendo por nosotros, aquel que inclusive va a juzgar, pero nos va a permitir o exigir que juzguemos, dice nosotros los cristianos. No vamos a juzgar a toda la humanidad, pero también nos va a pedir cuentas a nosotros, dice, por toda la humanidad, ¿no? Y también está la concepción de Jesús como el esposo celestial, este esposo que da la vida por su amada, este esposo que busca una esposa limpia, pura, pero que da la vida por ella, que ama a su esposa. Entonces, ese es el Jesús que debemos conocer, entender y vivir, ¿no? Otro tema muy importante son las buenas noticias, que es el Evangelio. Y esto es algo bien interesante. Bueno, acá hay los misunderstandings, las malas, la mala concepción del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Decimos, es un mensaje proclamado oralmente. Por lo tanto, necesitamos técnicas, ¿no? Y nos enfocamos en técnicas
de evangelismo. ¿Y qué es evangelismo? ¿O qué es el evangelio? Dice que lo asociamos con una reunión o varias reuniones religiosas. Y decimos, hay que salir a hacer evangelismo. Y creemos que es salir a hacer una actividad al aire libre y agarrar dos micrófonos, pero un micrófono, dos parlantes y empezar a hablar, ¿no? Y también esto lo he extraído de Johnston, ¿no? De N.T. Wright. Bueno, no tengo el libro en español, lo voy a buscar, pero sí lo tengo en inglés. No sé si lo pueden ver acá. Creo que no se puede. Ahí está, de lejitos. N.T. Wright, este libro se llama El verdadero pensamiento de Pablo. Muy recomendable. Se los voy a pasar, lo tengo en inglés, se los voy a pasar ahí al grupo. N.T. Wright dice, bueno, también se le entiende como una metáfora de información confiable, o sea, es como un mero texto, ¿no? Es como un mero discurso que hay que saber y que es confiable, entonces. ¿Por qué? Porque se ampara en la salvación, ¿no? El rescate de la humanidad. Pero, y bueno, y N.T. Wright nos dice, bueno, si quisiéramos ir a indagar el significado de evangelio o las buenas noticias en la palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y él nos da cita estos dos pasajes del Antiguo Testamento. Permítanme ir acá. Bien, dice en Isaías 49 se habla del retorno de Yahvé, pero ¿qué les parece si vamos a leer? Por ahí va a ser más importante que lo diga. Por favor, si pueden ir a Isaías 49, sí. Y también, por favor, váyanse a Isaías 52, 7. Bien, les voy a leer Isaías 49. Dice, súbete a un monte alto, tú que anuncias buenas nuevas a Sión. Y aquí están las buenas nuevas, ¿no? Voy a ir mejor al libro porque aquí me lo tengo subrayado. Bien, dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Y en Isaías 52, 7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias o buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, de alegría, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, básicamente lo que aquí nos está mostrando es que Isaías era un heraldo, ¿no? O sea, era un portador de estas buenas noticias. Pero ¿cuáles eran las buenas noticias? Israel estaba pasando una grave situación, pero estaba hablando del retorno del exilio, pero principalmente estaba hablando de la liberación de la cautividad, ¿no? Y por eso les decía, alégrense, o sea, algo nuevo está por venir, algo nuevo está viniendo. El Dios de este pueblo se está restaurando, está volviendo a tomar su lugar. Entonces es un tema de gobierno, es un tema, es como decir, hey, si todos fuéramos hermanos y fuéramos pequeños, diríamos, hey, nuestro papá está volviendo, está viniendo nuestro papá. Mañana va a llegar nuestro papá, está viniendo de otro país y nos va a traer regalos. ¿Se acuerdan cómo jugábamos cuando estaba papá? ¿Se acuerdan cómo papá nos llevaba al cine? ¿Se acuerdan que papá nos llevaba al parque? ¿Y te acuerdas tú, Joana, que te compraba el jugo que te gustaba? ¿Te acuerdas, Sara, Claudia, Dorcas, que el papá les llevaba a comprar la ropa que ustedes querían? Ese papá está volviendo. Ese papá va a volver a ser nuestro papá. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el Dios Todopoderoso está volviendo a su lugar, que el pueblo, que los hijos vamos a volver a reunirnos todos con Él. Ese es el evangelio que se habla en Isaías. Este evangelio de paz, el evangelio de gozo, el evangelio de salvación, porque es un evangelio de rescate, pero es un evangelio que va a traer gozo, va a traer paz.
Y N.T. Wright nos dice ahora, desde el mundo griego, tendríamos que ir a leer, dice, no, él cita acá, y esto, bueno, no está ahí, esto no está acá, pero él dice, miren, para ver un poquito el rastro griego de la palabra evangelio, él dice, este es un tema técnico que se usaba para referirse al anuncio de una gran victoria o de un nacimiento de un futuro rey o la coronación de un emperador. La llegada de un nuevo gobernante garantiza, mire, cuando se proclamaba el evangelio en Grecia, perdón, sí, con los griegos, se anunciaba la llegada de un nuevo gobernante y cuando este nuevo gobernante llegaba, el papá llegaba a la casa, dice que traía o garantizaba paz. ¿Por qué? Porque generalmente era después de la guerra, se ponía un nuevo gobernante y cuando iba a venir este nuevo gobernante, iba a venir la paz, un nuevo comienzo. Y bueno, luego cita a Augusto y dice, aquí da un ejemplo, por ejemplo, dice el año 9 antes de Cristo, la providencia que ha ordenado nuestras vidas, mostrando preocupación y celo, ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, dándole virtud para hacer la obra de benefactor, dice, entre los hombres y con él, enviándonos a nosotros y a los que nos seguirán un Salvador que pone fin a la guerra, que implanta el orden por doquier. El nacimiento del Dios, Augusto dice, fue el principio del mundo, de las alegres nuevas que él ha traído a los hombres. Este es un texto griego que demuestra cuál era el valor, la significancia del evangelio, ¿no? Entonces, con ese contexto, por eso N.T. Wright dice que cuando él escucha estas definiciones, él no está tan seguro de que él esté de acuerdo con cómo se usa, cómo los cristianos evangélicos estamos usando la palabra evangelio, porque él dice, en realidad es más poderoso que eso. Y él obviamente habla de el evangelio cuádruple, más o menos si no me equivoco le llama, o el evangelio de las cuatro partes, el evangelio cuádruple, así lo han traducido, sobre Jesús. Número uno, él dice, el evangelio consiste acerca de Cristo o Jesús crucificado, ¿sí? Perdón, aquí lo he repetido, en realidad es Cristo resucitado, ¿no? Acá es Cristo resucitado, crucificado y luego resucitado. Bien, así sería eso. Entonces, primero, Cristo o Jesús es llevado a la cruz y siendo un hombre sin pecado, muere por todos nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros vamos a la cruz con él y todos nuestros pecados mueren con él. Pero aquí empieza la gloria de Dios porque no solamente muere, sino resucita. Y en la historia del ser humano han habido muchos líderes. Todos ellos han muerto. Ninguno ha resucitado. Cristo resucita y nos da nueva vida a nosotros. Ese es el evangelio, pero no queda ahí, no termina ahí, porque Cristo, Jesús, es el nuevo Salvador, es el nuevo gobernante, es el nuevo Dios, que aquí los griegos también lo entendían así. Es el nuevo Salvador, porque hasta los griegos entendían que el rey iba a ser el Salvador. Es este rey de reyes que viene a este lugar, a Bolivia, Colombia, Venezuela, Santa Cruz, La Paz y todas las ciudades, pero va a traer paz. Bogotá, Cali, va a traer paz, orden. Ese es el evangelio. Esa es la propuesta que debemos llevar a todos los bolivianos, a todos los latinoamericanos. Y finalmente dice, Jesús es el Señor y es el Señor de señores. Y estudiando esta palabra quiere decir amo. ¿Sí? Ayer no se estaba anotando en un lugar, otro lugar, y tenía aquí mis chanchullitos. La relación de esclavitud o sometimiento hay una trilogía, es amo, esclavo y yugo, ¿sí? Entonces es amo, esclavo y
aquello que te ata, aquello que te amarra, aquello que te encadena o encadena a ambos. Pero existe una sujeción. Si buscáramos las palabras que están ligadas con Señor, quiere decir amo Señor, pero están muy relacionadas con el yugo, con el peso, con el encadenado, con el atar o con el atado, si quieren. Y algo lindo es que en estas dos palabras, tanto en el señorío como en el ser rey, están dos palabras que en la teoría política son las dos palabras más altas, más preservadas, que está en la constitución de todos los países, que son la supremacía y la soberanía del Estado. Cristo, Jesucristo es soberano. Jesucristo es de prioridades, autoridad de todo. Entonces, si Él es el rey, si Él es el presidente de nuestras naciones, ¿por qué no lo hemos entendido todavía? ¿Por qué no lo terminamos de entender eso? ¿Por qué? Ese es el evangelio, queridos hermanos. Ese es el evangelio. Muchas veces las neuronas están de poca fe. Que se manifieste porque Dios nos ha dado un espíritu de amor, pero no es un amor filial, es un amor que va a permitir dominio propio. Amén. ¿Y saben qué quiere decir amén? Verdad. Quiere decir Dios verdadero. Mi esperanza eres tú. Tú eres fiel porque lo que tú dijiste se cumple. Eso quiere decir amén. Si nosotros entendemos el Evangelio, si nosotros vivimos el Evangelio, si nosotros proclamamos el Evangelio, dice que el espíritu de poder que Él nos ha dado se va a activar. Claro, porque si tú, Joana, Dorcas, Claudia, Sara y Carolina y yo, si nos quedamos solamente sentaditos acá, ¿tenemos el espíritu de poder? Tenemos, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque estamos sentaditos, echados, viendo una película. Entonces, querida Dorcas, cuando tú viajas, cuando tú vas a hacer tus hijos, Claudia, Sara, Carolina, cuando estás preparando un curso, están permitiendo fluir el poder de Dios, el espíritu de poder, y te respalda con el espíritu de amor, que es un espíritu de cuidado. Porque mientras tú vas proclamando el evangelio verdadero, el espíritu de amor te da su cobertura. Tienes el poder para hacer las cosas, obviamente el poder del amor de Dios, del Padre. Y luego dice el amor el espíritu de cordura, de dominio propio, de mayordomía. Amén. Esto es, queridos hermanos, lo que nos perdemos, porque no permitimos que nuestros focos se enciendan, o los focos que se encienden no son los correctos. Shalom es una de las palabras del lenguaje hebreo más conocidas y más usadas. Es un término universal, pero pocos conocen su verdadero y profundo significado. Shalom es mucho más que una forma de saludar o despedirse. También significa paz. ¿Pero qué es paz? Paz se define como la falta de guerra, de problemas, la ausencia de conflicto, tranquilidad, pero en hebreo tiene un significado aún más profundo. De la palabra shalom se deriva una lista de palabras que comparten raíz,
que nos ayudarán a entender y profundizar un poco más este concepto de Shalom. Tenemos la palabra Shalem, que significa completo o entero, Leshalem, que significa pagar, Mushlam, que significa perfecto, completo o íntegro. Perdón, ¿están pudiendo ver el video? Sí, Sí, señor. señor, mi hermano Fran. Ahí ya, perdón, es que estaba en mi celular, no, se detuvo. Muy bien. Shelem, que significa ofrenda, y Lishlom, que significa acabarse, terminarse o completarse. Shalom nos habla de algo completo, terminado, entero, perfecto. En el principio de la creación el mundo estaba en un estado de shalom, de paz, plenitud completa, donde toda la tierra y el hombre estaban en perfecta comunión y unión con el Creador. Pero al entrar el pecado al mundo, esta paz se perdió entrando el mundo en un estado incompleto, roto, imperfecto, donde hay dolor y muerte. Paz es plenitud. La verdadera paz toma tiempo y trabajo. Encontrar qué está falto en nuestras vidas y buscar de la mejor manera posible hacerlo entero, completo. Tener shalom con el Eterno es tener la confianza plena en Él, a pesar de las adversidades y problemas, entendiendo que todo viene de Él y todo es para nuestro bien, y que todo lo que nos pasa tiene un propósito y una razón. Tener tranquilidad y seguridad. Shalom con los demás, dejando odio, rencores, problemas, tener una relación completa sin divisiones. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de vosotros depende, estar en paz con todos los hombres. Shalom con uno mismo es estar en un estado de tranquilidad y confianza, un equilibrio entre nuestra mente y cuerpo, a pesar de los problemas que podamos tener, una paz interna confiando en el Eterno. Salmo 4:8. En paz juntamente me acostaré y me dormiré, porque tú, Adonai, me haces vivir confiado. Shalom no es solo la ausencia de problemas, es sentirnos completos, enteros, llenos, a pesar de los problemas. No es solo una paz externa, sino interna también. Nuestros pensamientos y emociones. La paz comunica tranquilidad, serenidad, confianza. El hebreo antiguo era representado por figuras o imágenes llamadas pictografías. Cada letra era representada por un dibujo y tenía un significado propio. Veamos cada letra de la palabra Shalom y descubramos un mensaje y significado aún más profundo. Shalom contiene las siguientes letras: la letra Shin, Lamed, Bab y Mem Sofit. La primera letra, la letra Shin, significa cambio, destrucción, fuego purificador, dientes, como los dientes de un león que devora a su presa. La segunda letra es la Lamed y significa vara, dirección y autoridad. La tercera letra es la Bab y significa estaca, gancho, clavo. También tiene significado de unir o conexión y nos habla de la unión de lo material y lo espiritual. La última letra es la Mem Sofit, que significa aguas. La Mem final, cerrada, representa una corriente de aguas subterráneas y nos habla de caos, muerte y esclavitud. Si unimos cada letra y su significado, obtenemos el siguiente mensaje. Destruir autoridad que une al caos. Shalom es destruir la autoridad que une al caos, no darle lugar a los problemas, no darles un poder y autoridad donde puedan controlar nuestro estado mental y emocional, que a pesar del caos entender que el Todopoderoso tiene el control, a pesar de cualquier circunstancia confiar, no darle autoridad al problema o al conflicto. Shalom es mucho más que un saludo casual, es una bendición. Cuando saludas a alguien con un shalom, le estás deseando un bienestar, tranquilidad, una vida completa y perfecta, deseándole ser lleno, completo y próspero.
En hebreo, para preguntar a alguien cómo está, se dice Ma Shalomcha para un hombre y Ma Shalomech para una mujer. Esto se traduciría como ¿cómo está tu shalom? ¿Estás entero, completo o te falta algo? Shalom es sentirse completo, pleno, a pesar de las adversidades y problemas de la vida, un estado de equilibrio entre mente y cuerpo, una paz interior plena, confiando en el Eterno, un bienestar físico, espiritual, mental, emocional e incluso financiero. Una palabra que se deriva de shalom es shalem, que significa pagado. Cuando una deuda es pagada, es como haberse quitado un peso de encima, una preocupación, y se siente uno libre y en paz. Bien, vamos a ver ahora este otro que un poquito va a complementar y bueno, ya luego hacemos el cierre. De paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algún lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, ese es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú les shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, «Mi paz les doy». Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo.
Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. Me encanta, supongamos que el Señor lo haya dejado claro en que mi paz no es como el mundo como el mundo, pues no es la del mundo. Su paz es diferente. Y me encanta que lo haya dejado en claro. Bien, bueno, gracias, querida Joana. Carolina, ¿quieres decir algo? Estás con la manito levantada también. Ay, no, perdón, mi hermano, se me olvidó bajarla, pero Ok, aprovecho dale, dale. de pronto para mencionar lo que comentaba en el chat y es que este último video, no sé, me dio la idea, como la idea mía de que en hebreo no es tanto un sustantivo como nosotros lo entendemos, ¿sí? Hacer la paz, ¿sí? Sino que para ellos es un verbo, es como si yo dijera, voy a hacer sonar la trompeta, no voy a hacer la trompeta. Estaba pensando en ese ejemplo como para poder explicarlo, porque tiene un significado tan profundo que siento que en nuestra lengua, en nuestro contexto occidental, se quedó en ese sustantivo y por eso es tan limitante a veces, como que no nos deja ir un poquito más allá y entender todo esto que hemos dialogado acá entre todos. Bien, bien. Bueno, queridas hermanas, bueno, que hay más hermanos ahora. Bueno, básicamente hemos llegado al final del curso. Vamos a terminar con este video que viene es largo, pero no vamos a ver todo, pero igual ya les he compartido al grupo. Pero bueno, esto representa la paz del ser humano. Entonces es tedioso, pesado, larguísimo, pero yo les sugiero que lo vean en casa y comparen, ¿no? Comparen, y es justamente lo que Joana decía, la paz de Dios. Y la palabra nos dice que es tan difícil de comprender porque viene de Él, ¿no? Viene de Él. Y la paz humana en realidad no te trae paz, ¿no? Porque más bien te desespera y te provoca muchas otras cosas, inclusive te provoca angustia, ¿no? Buscar la paz paradójicamente te produce angustia, estrés, ¿no? Pero bueno, queridas hermanas, hermanos a los que van a ver el video, quiero agradecerles por su presencia, gracias por su atención, gracias por haber estado día tras día en estos temas que a veces son un poco complejos, no son tan fáciles de abordar. Mucha gente cree que ya lo sabe, pero en realidad hoy, en esta tercera sesión, he querido un poquito poner sobre la mesa que muchas veces estamos encendiendo los focos equivocados. ¿Por qué? Porque nuestro bagaje teórico, nuestro bagaje en experiencia, eh, probablemente es diferente a lo que Dios en realidad quería, ¿no? Entonces, como seres humanos nos hemos ido desviando, o bien a un lado o bien al otro lado. Y, y bueno, se nos enciende el foquito, sí, porque hemos sido creados para que se enciendan nuestros focos. Hemos sido creados para pensar, hemos sido creados para tener procesos mentales tan básicos como la discriminación. La discriminación es algo tan esencial en el ser humano, pero nosotros tenemos la discriminación discriminación religiosa, discriminación cultural, económica, y ahí es donde se va, donde nos vamos provocando problemas, ¿no? En el caso de este ejemplo de la paz, me parece un ejemplo bastante lindo, hermoso, para poder comprender cómo es, cuál es la cosmovisión que viene de Dios. Pero a esto se refiere John Stott cuando él dice, hemos sido creados para pensar, hemos sido creados para traer los pensamientos de Dios aquí a la tierra. Y él también nos dice que hemos sido creados para renovar nuestro entendimiento. Así como vivimos la paz humana, tenemos que cambiar y tratar de entender la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es el juicio de Dios para el ser humano. Y dice que Dios nos va a juzgar por lo que conocemos,
por lo tanto, por lo que hacemos, por lo que hicimos, por lo que conocimos. Bien, entonces, bueno, con eso voy a cerrar. Me gustaría que por ahí alguien pueda decir algunas palabritas de cómo se siente, les ha beneficiado el curso, no les ha beneficiado. Me gustaría que enciendan sus camaritas, Claudia, Sara, Carolina, Dorcas y Joana. Y bueno, en pequeñas palabritas, por favor, vayan despidiéndose, porque bueno, esta es la última sesión que vamos a tener. Seguramente en un futuro espero que nos podamos ver.